Guíame, Señor, por tu camino y dirígeme por las sendas de rectitud por causa de mis enemigos. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos al Reavivados por su palabra. Hoy nos toca leer Primera de Pedro, capítulo 1. Y el título dice, corta introducción a Primera de Pedro. Título, Jesús no se equivocó al llamar a Pedro. Leemos en Primera de Pedro 1:1, donde nos dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Comencemos con el tema de hoy día. Pedro fue el primer pescador de hombres. ¿Quién fue el apóstol Pedro? Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Según el Evangelio de Juan 1:40-42, fue su hermano Andrés quien lo introdujo al grupo de los apóstoles, tras encontrarse ambos entre los seguidores de Juan el Bautista. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pedro, aproximadamente por el año 64 después de Cristo, desde la ciudad de Roma. Contexto histórico. Cuando la ciudad de Roma ardía, los romanos estaban totalmente devastados. Las personas estaban sin casa y sin esperanza. Muchos habían muerto. Su resentimiento amargo era severo, y Nerón, el culpable del incendio, de manera cobarde y mentirosa, culpó a los cristianos de todo lo que pasaba. Como resultado, una intensa persecución en contra de los cristianos comenzó, y pronto se esparció a lo largo del Imperio Romano. Estos cristianos vivieron las más crueles persecuciones y necesitaban fortalecimiento espiritual por sus sufrimientos. De esta manera el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió esta epístola para fortalecerlos. Miren qué hermoso. Vida y muerte de Pedro. El Señor le señaló que cambiaría la naturaleza de su oficio. Lo convertiría en pescador de almas, en lugar de pescador de peces. Lucas capítulo 5 versículo 10b. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús le advirtió que Satanás quería hacerle caer y que lo atacaría tan fuerte que Jesús le informó que había ya orado por él. Lucas capítulo 22 versículo 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. Vamos a conocer las equivocaciones de Pedro, según San Mateo 26. Primero, subestimó la advertencia de Jesús, no la tomó en cuenta a pesar de que Jesús le avisó. Segundo, negó a su Señor. Tercero, se durmió cuando debió estar orando en el Getsemaní, en el momento cuando más Jesús lo necesitaba. Cuarto, usó la fuerza física para defender a Jesús, le cortó la oreja a Malco. Quinto, huyó, corrió. Entonces todos los discípulos, incluyendo a Pedro, dejándole, huyeron, dice la Escritura. Sexto, comenzó a seguir de lejos a Jesús. La Escritura dice, mas Pedro le seguía de lejos. Séptimo, se sentó con los que atacaban a Jesús. Octavo, perdió la fe, se desmoronó, se hizo pedazos. Noveno, le cogió miedo a los hombres, porque ya no quería perder su vida. 10, mintió. 11, maldijo. 12, juró en vano, sabiendo que mentía. Miren cuántos errores de Pedro. Uno diría, este no es apóstol. ¿Quién va a llamar a un perdedor mentiroso, cobarde? ¿Quién va a llamarlo? Recuerde, ahora vamos a ver las victorias de Pedro. Dios jamás se equivoca. Y no lo hizo al llamar a Pedro. Fue un costal lleno de errores, pero Dios lo llamó y Él lo convertiría.
Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro era bueno, y el Señor lo amó, y Pedro sirvió al Maestro. Se arrepintió, y después que el Señor se fue, Pedro se convirtió en un ejemplo de valentía, de osadía, de fe. Murió crucificado cabeza abajo. Él no quiso morir como murió su maestro. No se sentía digno, pero sí fue valiente. Permítame hacer un llamado en esta mañana. Usted, no sé si su costal es como el de Pedro, lleno de errores, pecados, no lo sé. Pero le digo, nunca dude de su llamado, ni dude de la victoria de Jesús. Nunca. Él no se sintió abandonado. Él siempre sabía que Jesús lo estaba mirando. Él no se rindió. Pedro, él no se rindió. Y no lo hará usted tampoco. Porque está mirando que Pedro fue valiente. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Que el mismo Señor Jesucristo no se cansó de Pedro. Tal vez usted se canse de usted. Tal vez la gente que lo conozca viva cansado y aburrido de usted o de mí. Pero Jesús no se cansó de Pedro y no se cansará de usted y no se cansará de mí, porque al final podemos ser el costal lleno de errores y pecados, pero Dios no se equivoca al llamarnos. Las promesas de Dios no se basan en lo bueno que seamos como cristianos o cristianas, sino en la fe que hemos depositado en el nombre de Jesús y en el amor y misericordia que nos da. Hasta aquí, terminamos por su palabra de este día. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Amén y amén.